El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Es importante saber que la multiresistencia nos va a matar y no es algo que es mentira. Mira, anoche empecé con la Cipro porque anoche ya no aguantaba. Cónchale, pero tuviste todo el día de ayer. Esperaste la noche para tomarte la Cipro. Esa Cipro me pudo haber dañado el resultado. Pasa mucho que hay pacientes que tienen 2 días con el Culturé en la casa o 2 días con la punta de catéter en el recolector de orina en la casa, ni siquiera refrigerada. Entonces esas son muestras que deben ser rechazadas. Nosotros no tratamos muestras, no tratamos cultivos, sino que tratamos pacientes. Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Infecto Sentido. Yo soy el doctor Leonardo Cruces, yo soy médico internista e infectólogo. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema bastante interesante que para nosotros como infectólogos es pie de cañón en frente a diferentes procesos infecciosos, pero también necesitamos herramientas fundamentales como son los cultivos y sobre todo el trabajo en equipo con los bioanalistas y los microbiólogos. Es por ello que hoy vamos a hablar sobre la importancia de los cultivos y las pruebas diagnósticas en diferentes tipos de infecciones. Algo que tenemos que tener en cuenta es que hay un escenario epidemiológico actual con diferentes tipos de desafíos. Estamos en una era crítica y la resistencia antimicrobiana y la resistencia de las bacterias frente a diferentes tipos de microorganismos aumenta cada día que pasa, ¿ok? Es importante saber que la multiresistencia nos va a matar y no es algo que es mentira. En nuestros hospitales, los diferentes tipos de microorganismos han mutado. Ya no se trata solamente de Staphylococcus aureus. Hay diferentes tipos de enterobacterias e inclusive Acinetobacter multiresistente con diferentes tipos de patrones de resistencia que están conllevando a una alta mortalidad. Es por ello que nosotros tenemos un desafío bastante importante en la prevención de diferentes procesos infecciosos. Para hablar de la importancia de los cultivos y las pruebas diagnósticas, el día de hoy nos traemos a un amigo y parte de nuestro equipo de trabajo, como es el licenciado Leonardo Galvis. Leonardo es licenciado en bioanálisis, egresado de la Universidad de Carabobo, es coordinador general del Laboratorio Clínico La Viña, es especialista en microbiología y actualmente se desempeña en la institución que es el Centro Policlínico Valencia. Bienvenido, Leo. Muchas gracias, Leo. Fíjate, Leo, que nosotros como infectólogos tenemos una tarea bastante importante y es elegir el trabajo en equipo, ¿sí? Para nosotros, los bioanalistas, sobre todo ustedes en el área de microbiología, son piedra angular con nosotros, con todos nuestros pacientes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la importancia de los cultivos en diferentes tipos de infecciones, ¿cuándo el cultivo para bacterias entra en juego frente a un proceso infeccioso? Bueno, indudablemente, este entra en juego cuando evaluamos la clínica del paciente. Es decir, la clínica del paciente nos va a orientar acerca de si es necesario la realización de un cultivo. Si el paciente está febril, si presenta escalofrío, si tiene algún foco inflamatorio que supura, mal olor de la orina. Todos estos síntomas o características nos van a llevar o nos van a orientar a realizar un cultivo. También puede darse el caso de que hay pacientes asintomáticos que pueden cursar con un proceso infeccioso, pero este es asintomático. En este caso es necesario orientarnos también con estudios paraclínicos, bien sea hematología, proteína C reactiva, procalcitonina, etcétera, que nos oriente eh, de que el paciente está cursando con algún cuadro infeccioso como tal. Claro, porque aquí es importante tener en cuenta de que no todos los pacientes se benefician de tomar un cultivo, porque nosotros podemos, por ejemplo, tener heridas abiertas y no estar Ujú. infectadas, ¿ok? Ahora, si Sí. nosotros observamos que tenemos una herida que tiene cambios de inflamación e infección, ahí es clave Ujú. tomar el cultivo. ¿Qué factores, Leo, pueden influir en la toma de muestra de cultivos? O sea, ¿qué tú crees que es considerablemente prudente e importante antes de tomar un cultivo? Bueno, primero, conocer qué tratamientos ha recibido ese paciente previo al cultivo, a qué ha estado expuesto. Ujú. Pues esto nos puede orientar también un poco acerca de el origen de la infección.
También una adecuada asepsia de la zona que se va a estudiar como tal. Y contar, que es muy importante, contar con los dispositivos o los medios de transporte adecuados para dirigir la muestra al laboratorio. Es decir, la fase preanalítica juega un papel crucial en esta etapa. Ok, bien. Si nosotros, por ejemplo, Leo, estamos ahorita acá y decidimos tomar una muestra de un cultivo de una secreción. Y se envía la muestra porque tenemos diferentes tipos de medios de Ujú. cultivo. Vamos a imaginar que se tome un culturet con un medio de cultivo. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos para trasladar esa muestra desde el momento que se toma la secreción de la herida? Bueno, indudable, o sea, lo ideal es llevarla inmediatamente al laboratorio, ¿no? Que esa muestra sea procesada lo antes posible. Ok, Sin embargo, o sea, al estar en un culture, él contiene un medio que tiene cierta cantidad de iones que me van a mantener el microorganismo viable, más no replicable como tal. correcto. Entonces, en ese caso, pudiéramos mantenerlo bajo refrigeración, pero no más de 24 horas. O sea, lo ideal es llevarlo lo antes posible al laboratorio. Y eso también influye en los urocultivos y en otro tipo de cultivos especiales. En los urocultivos, sí es recomendable que sea durante las 2 horas posteriores a recolectada la muestra. Y una vez recolectada la muestra, previa higiene con agua y jabón, y descartando el primer chorro, siempre recogiendo el Correcto. chorro medio, Ujú. esta muestra debe ser trasladada al laboratorio rodeada en hielo en un recipiente. O sea, vendría el recolector de orina rodeado en hielo en un recipiente un poco más grande. Y no dejar transcurrir más de 2 horas. Recordemos que este tipo de cultivos llevan un contaje de unidades formadoras de colonia y esto se puede ver afectado por el tiempo transcurrido. Claro, ¿qué pasa cuando te llegan estos pacientes al laboratorio? Imagínate, ahorita va un paciente con una muestra, un cultivo para orina en una cavita con hielo y te dice, mira, vine a realizarme este examen. Y te llegan sin ningún tipo de indicación médica, porque pasa. Ujú. ¿Cómo lo abordas tú? O sea, cuando te llega ese, mira, yo traje este perolito aquí en hielo para que me hagan un cultivo. ¿Cómo abordas tú a ese paciente? Bueno, uno primero le tiene que preguntar cuánto es el tiempo que tiene de tomada la muestra. Ok, Y obviamente si tuvo una adecuada higiene, si se lavó con agua y jabón, en el caso de las mujeres, retirar los labios mayores, dejar correr el primer chorro, todo eso va a influir en la toma de en muestra. la toma de muestra. Sí, ahora, ¿sabes que se realizan diferentes tipos de procedimientos y nosotros podemos tener cultivos bacterianos, pero hay unos que tienen características especiales, como por ejemplo si tomamos cultivos para anaerobios, ¿ok? Ujú, Ahora, en muchos procedimientos quirúrgicos o pacientes que son sometidos a procedimientos, como por ejemplo los de traumatología, que vienen con materiales de osteosíntesis, que tienen un proceso como lo es una osteomielitis, hay ciertos fragmentos óseos y ciertos tejidos que se tienen que cultivar. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, que ellos están realizando un procedimiento quirúrgico y toman una secreción de la fístula, del trayecto fistuloso, yo les explico a los pacientes y les explico a los médicos que está bien, que existe un 99% de posibilidad que el microorganismo que esté en la fístula pueda estar arriba en el hueso, ujú. pero hay un por ciento que no, porque yo puedo tener un estafilococcus en fístula y una pseudomonas Sí. aeruginosa arriba en el hueso. Ahora, en la variabilidad de estas dos cosas, nosotros podemos tomar un cultivo con un culturete o inyectador inmediatamente de la secreción que está allí y el cómo trasladamos o cómo nosotros agarramos ese fragmento óseo, en qué medio lo colocamos especialmente. ¿Lo podemos sumergir en solución Sí, fisiológica o se necesita meter dentro del culturete o cómo se hace en ese caso? bueno, si vamos a enviar un fragmento óseo al laboratorio, lo ideal sería o colocarlo en un recolector de orina estéril y Ujú. enviarlo inmediatamente. Recuerda que esto no tiene ningún Medio de medio, cultivo. digamos, preservante que me ayude a conservar la muestra. Entonces hay que enviarla inmediatamente al laboratorio o pueden también, a veces lo pueden colocar en un tubo estéril también con solución fisiológica, por eso no hay problema. Sí, porque a Ujú, veces, claro, ahí depende, depende el tipo de la ujú, solución, porque a veces tú le colocas, por ejemplo, yo hago las indicaciones, extraer un fragmento óseo y colocarlo en 0,5 o un cc de solución y trasladar inmediatamente. A veces te colocan ujú. 5 cc de solución Sí, y una sí, cosa también. microscópica. Ujú, Entonces vierten mucha solución ujú. en el espacio. Lo Quizás eso, diluyen. exacto, quizás Ujú. eso puede influir también También. en la toma de la recolección. Ahora, ¿cuándo?
¿consideras tú que no sería ideal tomar muestras de cultivo? ¿Cuándo no es ideal? Mira, no sería ideal, Leo, cuando primero no se cuentan con los medios de transporte adecuados. Es decir, cuando yo no tengo el envase, el recipiente adecuado para trasladar la muestra, no tomen esa muestra, porque esa muestra muy probablemente va a ser rechazada. También cuando no está a la disposición de llevar la muestra inmediatamente al laboratorio. Pasa mucho que hay pacientes que tienen 2 días con el culturé en la casa Ujú. o 2 días con la punta de catéter en el recolector de orina en la casa, ni siquiera refrigerada. Entonces esas son muestras que deben ser rechazadas, porque esas son muestras que llevan, por lo menos en el caso de la punta de catéter, un contaje de colonias. Correcto. Entonces, todo eso va a verse afectado por la cantidad de tiempo que tiene la muestra ahí. Además, a mí no me consta que el microorganismo que está ahí sea el que esté causando algún tipo de infección, porque a lo mejor está en una concentración más baja y se ha replicado por el tiempo transcurrido. Claro, y eso es clave porque fíjate Ujú, que, bueno, y delicadísimo, porque nosotros ujú. tenemos pacientes a veces que vienen con un foco infeccioso, que vienen con fiebre y tienen un dispositivo como un Sí, catete de hemodiálisis o un catete de vía central. Y si nosotros mandamos a retirar esa punta de catéter y nosotros perdemos esa punta, o sea, ahí estamos perdiendo absolutamente todo. Además de también de vincular que el tema de que si nosotros tenemos un dispositivo, lo ideal es tomar tanto una punta de catéter como una muestra de hemocultivo, también ¿ok? deben ir relacionadas. Debe ir Ujú, sí. relacionada. Que el tema de los hemocultivos, Leo. Háblame del tema de los hemocultivos. Porque mira que le digo yo a mis Ujú, pacientes. Yo digo a mi paciente tiene fiebre y yo le digo, lo ideal o el deber ser es que nosotros tomemos hemocultivos con fiebre. ujú, ¿Por qué? Porque eso es como me decía una profesora en el posgrado de infectología. Imagínese usted que usted va a una laguna donde tiene bastante pescado. Usted agarró un anzuelo, usted lo lanzó sin una carnada. Usted puede que pesque, pero puede que no. ujú. Pero si usted le colocó una carnada a ese anzuelo, usted lo lanza, por lo menos tiene un 95% de posibilidad de que pesque algo. Es lo mismo, si tú metes una inyección, una aguja allí y está sin fiebre, puede que pesque como puede que no. Puede que pesque, ¿Me como puede entiendes? que no. Entonces, Ujú. el hemocultivo lo ideal es hacerlos con fiebre. Sí, ¿Qué estrategia o qué recomendaciones toman ustedes ante la toma de hemocultivos en su laboratorio? mira, primero la asepsia es muy, muy importante. Hay Ujú. que, en este caso, o sea, a diferencia de una secreción de herida, vamos a utilizar un antiséptico, alcohol yodado en este caso, para eliminar todo lo que pueda estar colonizando ahí la microbiota de la piel. Ok. Recuerda que vamos a estudiar es el tejido sanguíneo, vamos a hacerle un cultivo a ese tipo de muestra. Entonces es importante hacer una buena asepsia. Y una vez que se toma un volumen adecuado de muestra, porque esto también es importante, a veces llegan los frascos super full al laboratorio, toman una cantidad exagerada y o a veces toman una cantidad mínima, entonces así se complica, o sea, dificulta el tema de aislar el microorganismo. Primero, cuando no se guarda la relación del anticoagulante con la muestra, pues se forman coágulos, a la hora de la siembra se dificulta y cuando tenemos poca muestra, pues se hace totalmente casi imposible aislar el microorganismo si es que está presente Claro. por la poca cantidad. Otro punto importante, Leo, que quería conversar era que los cultivos, o sea, no deben realizarse cuando un paciente está bajo tratamiento antimicrobiano. Sería lo ideal, ¿no? Correcto. Por lo menos en el caso de un urocultivo, que digamos es lo más común. Me llega, o sea, es muy común en el laboratorio que un paciente llegue con una muestra de orina y me diga, mira, anoche empecé con la cipro porque anoche ya no aguantaba. Ujú. Cónchale, pero tuviste todo el día de ayer. Esperaste la noche para tomarte la cipro. Esa cipro me pudo haber dañado, Inhibido, claro. inhibido, o sea, pudo haber dañado el resultado. No, y puede que el microorganismo esté resistente, pero ¿qué pasa? Muchos de estos fármacos son eliminados a través de la orina. Entonces alcanzan concentraciones incluso superiores en orina que en sangre. Ujú. Entonces esto inhibe temporalmente el microorganismo, pero una vez que el paciente termina su tratamiento, recae con la infección. No, y viene el paciente y te dice, pero es que no entiendo algo. Me dices que tengo una infección urinaria, pero el cultivo está negativo. O sea, hay muchos pacientes que no entienden que una única Ujú. dosis de un fármaco, en este caso antimicrobiano, puede Sí. inhibir el crecimiento. Claro, y ahí, ¿qué es importante? Claro, ahí tocamos un punto como es el tema de la sepsis. ¿Ok? Ujú. Nosotros tenemos pacientes, infecciones severas en sepsis, en shock séptico,
Y verdaderamente, Leo, para las nuevas actualizaciones, el tratamiento antibiótico no debe suspenderse o no debería de omitirse, sobre todo en la primera hora. Pero una de las grandes recomendaciones es eso, que al momento de llegar al paciente, que nosotros sepamos que clínicamente ese paciente cumple con criterios de sepsis, hay que tomar las muestras, tanto Las muestras. urocultivos, hemocultivos, coprocultivos, los cultivos Ujú, que sean necesarios, ¿ok? Ahora, hay un tiempo, aquí en nosotros bajo el tiempo, deberíamos de vigilar más al momento que tomamos muestras de cultivo. Fíjate que la exposición previa a antibióticos. ujú, ¿Qué recomiendas? ¿Qué es lo recomendable? Si el paciente ahorita tiene un proceso infeccioso urinario, vamos a imaginar que tiene una infección urinaria, y nosotros le colocamos tratamiento antibiótico dirigido para un microorganismo. El paciente cumplió 10 días de ujú. tratamiento, ¿ok? Pero necesita repetir un urocultivo control. ¿Cuánto tiempo puede pasar para yo decirle a ese paciente que es ideal volver a tomar una muestra de cultivo en el tiempo de antibiótico? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería por lo menos unos 5 días Ujú. sin tratamiento para poder tomar esa muestra. A menos que el paciente presente otra vez molestia antes de esos 5 días y vuelva a tener una orina patológica. En ese caso, bueno, si pudiéramos realizar el cultivo. Claro, pero ahí Pe- fíjate, sí, fíjate, allá, Ujú, disculpa, Leo, disculpa. tranquilo. Fíjate que allí un punto importante es que hay muchos pacientes que comienzan hoy un tratamiento antibiótico y no hay mejoría terapéutica. Entonces, ¿tiene Ujú. utilidad clínica volver a realizarle un cultivo a pesar de que a pesar de que esté recibiendo tratamientos antibióticos? Bueno, ahí depende, ¿no? Depende, depende. Depende mucho del Debería factor ir relacionado, como te comenté con anteriormente, la clínica. con la clínica y los paraclínicos. De repente, con un examen general de orina, nos pudiéramos orientar también de Ujú, si esa orina está patológica o no y si claro, requiere un cultivo. Pero en exactamente. ciertos casos, sí. Ujú, Ok, sí, fíjate que hemos tenido pacientes también que empiezan ahorita un tratamiento. Vamos a imaginar que tiene una E. coli productora de beta-lactamasa y necesita recibir carbapenémico. Nosotros le empezamos ujú, el carbapenémico, pero no hay una mejoría clínica ni paraclínica en las primeras 72 horas. Entonces hay que ver dos cosas. O hubo una mutación del gen de, ujú. de resistencia de la bacteria o simplemente no se te está administrando el fármaco o el También. antibiótico como es, pues, Ujú. ¿ok? Y pasa también que uno le indica cada 8 horas el antibiótico, entonces se lo colocan una vez al Una vez día. al día, cada Entonces, 12. exacto, eso potencia mucho más el crecimiento de microorganismos Y la y la multiresistencia. multiresistencia. Ahora, ¿cómo nosotros o cómo ustedes, desde el punto de vista de microbiólogos, cómo interpretan o qué sería lo ideal para la interpretación adecuada de un urocultivo o de un cultivo en general? Bueno, yo como licenciado, yo voy a facilitarte a ti Ujú, un resultado que va a tener el agente causal y los antimicrobianos que están sensibles o las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana para ese germen. También depende de la parte médica relacionar el resultado del laboratorio con la clínica del paciente, porque de repente puede ser que a mí me llegó una punta de catéter o un hemocultivo del que aislé un estafilococcus epidermidis, pero resulta que ese microorganismo estaba era ahí colonizando, no ujú. estaba causando una infección. El paciente no tiene fiebre, está asintomático, eh, evidentemente se ve bien. O sea, en ese caso, pues no sería necesario realizar un cultivo, un tratamiento, perdón. Sí, claro, ahí viene el tema de la individualización de cada paciente Ujú, y que esto es una campaña para también decir de que nosotros no tratamos muestras, no tratamos cultivos, sino que tratamos pacientes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener lo que tú explicas, un cultivo patológico, pero el paciente ujú, no tiene síntomas. Y si es un paciente que no tiene factores de riesgo para tener alteraciones, por ejemplo, anatómicas, funcionales, estructurales, a nivel de la vía ujú. urinaria y tiene un urocultivo patológico, eso es una bacteriuria sintomática. Sí, Y hay poblaciones clave que se tienen que sí. tratar y otros que no. ¿Ok? Ahora, la concentración mínima inhibitoria, ¿es Ujú. útil, no es útil? ¿Es realmente una herramienta fundamental para nosotros poder trabajar con esos resultados? Sí es útil. Ok. Sí es útil, sobre todo en pacientes con infecciones recurrentes, porque en el caso de cuando tenemos la concentración mínima inhibitoria, le estamos informando al médico la concentración mínima de ese antimicrobiano al que ese microorganismo es inhibido. Ok, Entonces, con eso el médico pudiera tener una idea de qué dosis pudiera administrarle al paciente. correcto, exactamente.
¿Qué tipo si nosotros hablamos de menú, aprovechar que tenemos hambre, de un tipo de menú microbiológico, ¿qué tipos de medios utilizamos o utilizan ustedes en su laboratorio para los cultivos especiales? ¿Cuáles Ok, son los más básicos que utilizamos? aquí vamos a arrancar con algo que voy a decir que es importantísimo. Muchas veces llegan al laboratorio órdenes o boletas que dicen cultivo de secreción. Ujú, Ajá, pero ¿qué secreción? correcto. Es muy común esto, tenemos que llamar al paciente o tenemos que llamar al médico para que nos informe de qué tipo de secreción, porque yo no voy a tratar igual una secreción de herida, una úlcera, que una Ujú, secreción vaginal, que una secreción uretral, que un líquido seminal. Entonces, es importante saber el tipo de muestra. No todas van en los mismos medios de cultivo. Eso va a depender del tipo de microorganismo que se esté buscando como tal en el área. ok, ¿qué Ujú. es lo más, qué tipo de siembra se utiliza? Por ejemplo, agar sangre, ¿qué tipo de cosas tienen Sí, ustedes en el tenemos laboratorio? medios enriquecidos como Ok, agar sangre, agar chocolate, que es para microorganismos quizás un poco más exigentes, ok, como el Haemophilus, incluso los cocos gram positivos crecen muy bien en este medio. Tenemos otros medios que son, digamos, más selectivos y diferenciales, como el agar McConkey, ujú, el agar Levin, especialmente para las E. coli. ok, Ese sería para ya microorganismos, digamos, gram negativos. Y tenemos agares también que son selectivos para hongos. En este caso tenemos el saburó, el micocel. ujú. Entonces todo eso va a depender, todo depende si es un cultivo para anaerobios, un cultivo para micobacterias, un cultivo para hongos. Claro, Entonces, depende del tipo de sí. microorganismo que De queramos hecho, mandar. todo eso es importante que lo especifiquen en las órdenes. Ok, En las órdenes médicas debería ir especificado el tipo de muestra y el tipo de germen que se va a aislar, porque a mí me llegan, es muy común que me lleguen secreciones vaginales para descarte de Streptococcus betemolítico. ok, perfecto. Siempre Entonces, tener una sí, lógica de lo que se está haciendo. ujú, Bueno, Leo, mira, una de las cosas o tantas cosas importantes de este tema, que es muy amplio, que podemos seguir conversando, es verdaderamente darle utilidad a las pruebas diagnósticas. ¿Qué recomendaciones nos das tú e inclusive para estos médicos que mandan muchas muestras a laboratorios, que quieren una identificación que quizás no son infectólogos porque nosotros tenemos una interpretación completamente diferente? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para las tomas ideales de cultivo? Por lo menos dime tres. ¿Qué deberían de hacer? ¿Qué es lo correcto que deberían de hacer? Uno, ok. O sea, buena higiene. ok, O sea, por ejemplo, si yo voy a tomarle una secreción de herida, lo comentaba, no puedo tomar una secreción que venga de la gasa correcto, o de cualquier zona que no sea el foco original de la infección. correcto, Hay que intentar limpiar de repente, como lo digo, como es una herida, limpiar con un antiséptico suave o incluso con solución salina, lavar un poco alrededor para intentar barrer todo lo que pudiera causarme algún tipo de contaminación, porque es correcto. posible que el microorganismo que aísle no sea el que esté causando la infección. Es así. ¿Qué otra recomendación Entonces, importante? por ejemplo, pasa mucho que mandan beca de esputo así en la tarde, Ok. o a media Después que se ha mañana. cepillado, ha Sí, comido, ha después hecho de que todo. sí se ha cepillado, el paciente ha comido, ha ingerido líquidos, todo, Claro, va a ser eso. La muestra ideal para un esputo, y siempre lo he dicho, es la primera de la mañana, al correcto. despertarse, enjuagándose la boca solamente con agua limpia y Ujú, ya. O sea, porque es el momento que vamos a tener la mayor carga de microorganismos o sea, o la mayor carga de micobacterias, que es lo que estamos buscando, o bacilos ácido alcohol resistentes para este estudio. Recuerda, o sea, que al ser una coloración no es una técnica que digamos es sensible, de hecho, ujú, a veces se manda hasta un seriado, pero lo ideal es que intentemos pescar ese microorganismo que está claro, causando la patología. correcto. Bueno, fíjate que algo importante de todo esto es que nosotros tenemos que individualizar a cada paciente y que tenemos que tener el suficiente conocimiento al momento de solicitar diferentes tipos de estudios. Y que gracias a todo esto nosotros contamos con un equipo maravilloso como es el personal o los expertos en el área que son los bioanalistas y los microbiólogos que nos ayudan a orientarnos en lo que nosotros estamos sospechando.
Claves y pautas clave, como dice Leo, se toma muestra de cultivos de secreción, más no de una gasa, porque eso va a ser ilógico. Adecuada toma de muestras tanto de hemocultivos como cultivos tanto de puntas de catéter. Y otra cosa importante, se cultiva la punta del catéter de la vía central Ujú, y de hemodiálisis. ujú, sí, No hay otro fundamento en cultivar otra punta que no sea necesaria, ¿ok? Muchas veces mandan traqueostomo, mandan otras también. cosas que no tienen lógica allí. Y tercero, tenemos que evitar utilizar antibióticos previo a la toma de cultivos, ya que esto me puede inhibir el crecimiento de microorganismos y podemos tener un falso resultado en un microorganismo o un microorganismo completamente diferente. El día de hoy estuvimos conversando con Leonardo Galvis. Leonardo es especialista en microbiología y licenciado en bioanálisis. Gracias, Leo, No, por gracias a ti. acudir el día de hoy. Entonces, nos vemos y los esperamos en un próximo episodio de Infecto Sentido, donde vamos a estar conversando sobre toda la vanguardia de temas relacionados al área de infectología e inclusive de medicina interna. Este programa fue presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña,